Molt bona tarda. Me gustaría hablar catalán. Entiendo catalán, no tanto como yo creía, porque antes me he perdido bastante con lo que decían aquí los previos, pero me sé muchas canciones. No amenazo con cantarlas. Y me siento muy honrado estar con estos dos extraordinarios narradores con los que vamos a hablar de la infancia. A mí me gustaría que ustedes pensaran, para después, en lo mismo que yo les voy a preguntar a ellos ahora, ya. Yo entrevisté hace años, hace 9 años ahora, a un editor y poeta alemán que se llama Michael Kruger. Porque yo estaba haciendo una serie sobre la situación editorial en el mundo en ese momento. Lo que estaba pasando en ese momento es algo que no le he dicho para no deprimirla a Lucía Ramis. Era, por ejemplo, que las editoriales norteamericanas estaban cerrando su mesa de contratación de autores hispanoamericanos, españoles e hispanoamericanos, y en general extranjeros. El New York Times estaba cerrando su mesa de fact-checking, los que verifican las informaciones. Y en el mundo del libro, por fortuna esos nubarrones han pasado, parecía que iba a haber una catástrofe mundial. Entonces yo fui a ver editores de libros y editores de periódicos. En el caso de los editores de libros fui a ver a este señor. Y leí en anagrama su poesía. Y uno de los versos de esa poesía completa de Kruger decía lo siguiente: a veces la infancia me manda una postal. A partir de entonces, yo le hice esa pregunta a muchísimos autores. Recibí sorpresas extraordinarias, algunas extremadamente sombrías o tristes. Por ejemplo, la respuesta que me dio Paul Preston, o la respuesta que me dio un autor francés, filósofo de la felicidad, Alain Comte Sponville, que me habló de la tristeza de su infancia. La infancia es un territorio extraordinario y fértil que va con nosotros a todas partes y que está, por ejemplo, en La República Luminosa de Andrés Barba, premio Herralde de novela, y está en Media Vida de Care Santos, que ganó el Nadal, y que está de una manera latente y dura, sin contemplaciones. La agresividad contradice en el recuerdo de la infancia la sensación que tenemos de que ese es un territorio de ternura. Ni los adultos saben qué están pensando o haciendo los niños, y en eso Andrés tiene muchas reflexiones o detalles en su libro, o bien desde niños nos educaron para no ser exactamente las personas bondadosas y nobles que creemos que existen antes del uso de razón. Entonces, un día a mí me hicieron esa misma pregunta, pero al revés. Me la hizo una periodista extraordinaria, se llama Nuria Escur, de La Vanguardia. Y ahora la respuesta no lo voy a decir aquí, pero sí les voy a preguntar a ustedes. Ustedes seguro que ya tienen en la cabeza la postal de su infancia y luego nos la van a decir al final. Pero me gustaría saber la tuya.
Bueno, yo creo que está bien como la idea, como concepto, es bastante literario lo de que a veces la infancia nos manda postales. Yo creo que es interesante en realidad reflexionar acerca de hasta qué punto embellecemos la postal de nuestra infancia que relatamos a los demás, ¿no? Creo como que es más o menos inevitable que cada uno de nosotros convirtamos nuestra propia infancia en un terreno de ficción, también para nosotros mismos, que la edulcoremos, que la embellezcamos, que la infancia no tiene por qué ser necesariamente terrible, ni llena de sombras, ni puede haber... todos podemos haber tenido una infancia muy feliz y, sin embargo, no renunciar, digamos, a las zonas de sombra de nuestra infancia. En realidad, el dilema es más bien como cultural, digamos, como que se establece a un nivel, digamos, colectivo. Hasta qué punto, en esta instancia social en la que estamos, donde hemos consensuado que la infancia es el lugar que debemos proteger por antonomasia, digamos, es el lugar de consenso más claro donde todos coincidimos en que la infancia es lo que debemos proteger, hasta qué punto eso lleva anejo, en cierta medida, que culturalmente sancionemos cualquier visión de la infancia que no se corresponda con ese paraíso perdido que hemos acordado que es, digamos, ¿no? Tú dices que no es un paraíso. No, claro, entonces evidentemente no es un paraíso. Lo dices en el libro. Evidentemente no es un paraíso completo, digamos. La misma noción de paraíso es una noción ficcional, en realidad. Hay que ver en realidad qué tratamos de ocultar de la infancia exactamente para saber de qué tenemos miedo, ¿no? Yo creo que en ese sentido la reflexión social va a ese nivel, ¿no? Y yo creo que siempre funciona así. Siempre que hay miedo, hay información. Siempre que sentimos miedo de enunciar algo, hay información cultural, hay información social y hay información individual, ¿no? ¿Qué tenemos miedo que se manifieste acerca de la infancia? ¿Con qué no podríamos dialogar acerca de la infancia? Bueno, esas cosas están dándonos mucha información individual y colectiva a la vez, ¿no? ¿Y tú no quieres decir la postal de tu infancia? Sí, es que no me manda tantas postales la infancia, no te creas. Pues una. Él lo está pensando, él sabe. Voy a pensarlo. ¿Cuál es la postal de su infancia? Pido el comodín Este libro, República Luminosa, está lleno de postales. Y yo no renuncio a creer que algunas son de tu infancia. Igual que tú. Tú hablas de un internado. Ese internado es un lugar en el que choca la inocencia, que es la materia de la que hoy, en definitiva, vamos a hablar. Choca la inocencia con la maldad. En un momento determinado se rompen las costuras o las fronteras y la inocencia y la maldad empiezan a jugar a las prendas. ¿Cuál es la postal de tu infancia, Care Santos? Jo sí te voy a contestar, però deixeu-me abans dir-vos bona tarda en una de les meves dues llengües, abans de passar-me per coherència i perquè toca a l'altra. Y me gustaría cantar canciones en catalán contigo, ¿eh? Solo tenemos que dejar, porque amenazas con hacer muchas cosas que no haces, luego alguna habrá que hacer. Hombre, claro, pues todos los bajitos somos así. Hombre, pues las altas quieren acompañarte, y esta por lo menos, esta. Bueno, sí, yo sí te voy a decir qué postales me manda mi infancia, me manda muchas. Yo creo que somos todos, en cierta manera, en gran parte, una respuesta a la infancia que hemos tenido. Y, por supuesto, aquello que escribimos obedece a lo que somos, por tanto también tiene mucho que ver con la infancia. Algunas novelas son más postales desde la infancia que otras. Esta novela mía es clarísimamente una postal desde mi infancia, ¿sí? Y también desde alguna infancia y alguna memoria prestada, como por ejemplo la de una generación superior a la mía, que está también muy presente. Sabes que las protagonistas no son de mi generación, sino de la generación de mi madre, ¿no? de la superior. Y también hay alguna postal llegada desde la infancia de mi madre en esta novela, pero de la mía, muchísimas. Yo tuve una infancia, creo yo que feliz, por lo menos domésticamente feliz. A veces me hubiera gustado tener una infancia más infeliz porque parece que eso da más material para escribir, ¿no? Pero ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Tengo que conformarme con el material que tengo.
Sin embargo, hay en esta novela algunas cosas que también formaban parte de mi infancia. Esa necesidad de perdonar, por ejemplo, esa maldad supuestamente inoculada en personas que tienen que ser vistas como angelitos. Los niños son terriblemente crueles y lo sabemos todos los que hemos sido niños y, por supuesto, todos los que somos padres. Y es un territorio interesante de explorar en la literatura, la perversión de la inocencia. Bueno, en eso coincidimos plenamente. La novela de Andrés, sobre todo, trata de eso, creo yo. Es curioso porque ocultan ese detalle, ¿no? Esa postal la ocultan porque lo quieren escribir de ello luego. Tú has dicho la palabra miedo y ella ha dicho la palabra crueldad. Yo, modestia aparte, estoy poseído por la sombra de mi infancia y esas dos palabras tienen que ver con mi recuerdo mucho más lejano que el de ellos respectivamente, de mi vida, ¿no? ¿En qué momento esa inocencia que se proclama patrimonio de la infancia se pierde? ¿Cuándo un niño deja de ser tal? Claro. Bueno, esa es una de las preguntas más interesantes, digamos, que uno puede hacerse en privado en la construcción de esa novela autoficcional que todos hacemos de nuestra vida, ¿no? Porque todos relatamos nuestra vida y al relatarla, digamos, la estamos ficcionalizando inevitablemente, ¿no? Hay un escritor inglés que a mí me fascina mucho, que es Thomas de Quincey, que es un autor al que he tenido oportunidad de traducir muchas veces, y él tiene como un largo ensayo precisamente sobre eso, ¿no? ¿En qué momento me convertí en hombre, digamos, ¿no? Y él es una respuesta, digamos, muy literaria, la suya, pero muy bonita, donde cuenta que hay un momento en el que en el pequeño pueblo en el que vive se escapa un perro rabioso y él es un perro que ya ha mordido a varias personas que luego han acabado muriendo, y, digamos, es como una especie de muerte, como si la muerte hubiera salido a galopar por el pueblo en forma de perro rabioso, y él hay un momento en el que se encuentra con el perro, ¿no? Se encuentra con el perro a 2 metros de distancia, se miran, digamos, y el perro sigue. Entonces, él dice, muchos años después, ya siendo un anciano señor, ese es el momento, yo no lo sabía entonces, pero ese fue el momento en el que me convertí en hombre, porque entendí lo aleatoria que es la vida, digamos, ¿no? Entonces, la vida me enseñó la lección de la aleatoriedad, ¿no? O sea, de que algo podía ocurrir o no ocurrir de manera casi intercambiable por igual, ¿no? Entonces, en el momento en el que comprendí eso, comprendí la vida, digamos, ¿no? Es una manera como... Yo creo que todos, digamos, de alguna manera podemos revisar nuestra experiencia y encontrar como un lugar mono, digamos, o apropiado para construir una ficción. Yo no digo que eso sea mentira ni que Thomas de Quincey se mintiera a sí mismo, seguramente esa escena ocurrió, pero uno ha construido deliberadamente lo que quiere hacer de sí mismo y busca un lugar en su experiencia que lo confirma. Entonces, la forma en la que decidimos qué es determinante en nuestra vida o qué decidimos en última instancia convertir en determinante también es una decisión adulta, ¿no? Lo prueba el hecho de que muchas de las cosas que pensábamos que eran importantes cuando las vivíamos luego han pasado al olvido y situaciones perfectamente banales se han convertido en simbólicas de pronto, ¿no? A mí me gusta mucho más pensar que un episodio completamente banal me construyó que una escena demasiado dramática o elaborada o literaria, ¿no? Yo creo que lo que estás diciendo, probablemente también en el caso del libro de Care Santos, tiene que ver con el propio suceso que va narrando tu novela. Empieza siendo un lugar casi, idílico, en el que se puede vivir sin sobresalto, y de pronto viene justamente la infancia a perturbarlo, ¿no? Y a partir de ahí empiezan a suceder historias que ponen en guardia a los adultos con respecto a los niños. No sé si me paso en la metáfora. No, bueno, en realidad, digamos, la novela comienza, como ha dicho Juan, es un pueblo de provincias
junto a una selva y un gran río, donde de repente 22 niños que nadie sabe de dónde han aparecido, 32 niños que nadie sabe de dónde han aparecido, irrumpen en la ciudad y empiezan como a distorsionar no solo el orden de la ciudad, sino también la idea de la infancia. Al igual que cualquiera de nosotros, la gente que vive en San Cristóbal, que es una ciudad provinciana y tranquila, consideran que la infancia es el lugar que hay que defender, que proteger, que tal, pero esos niños, a diferencia de los niños civilizados, entre comillas, ponen en compromiso cosas muy elementales de la civilización que está de San Cristóbal. Entonces se produce esta especie como de conflicto de autoridad que en realidad tiene mucho que ver con la infancia, porque la infancia es siempre también una proyección de autoridad, alguien que decide con más autoridad lo que otro debe hacer con menos autoridad. Y en ese punto comienza una guerra de las mentes, como decía Strindberg, ¿no? La guerra de la mente supuestamente civilizada del pueblo de San Cristóbal, que trata de hacer encajar a estos niños en las normativas, en lo que ellos consideran que es la infancia, que básicamente es la ilustración, ¿no? Convertir al niño en ciudadano lo antes posible, quitando al niño del niño, digamos, para que el niño se convierta en adulto cuanto antes. Y, por otro lado, estos niños que, digamos, representan una cosa que no se puede encajar o categorizar tan fácilmente. Y tu libro empieza también siendo como un lugar inquietante, como todo internado, pero en un momento determinado deciden jugar y en el juego interviene la perversión, se rompe la inocencia. ¿Hay algún mensaje, digamos, en el que coincida con la manera de ver Andrés el fin de la inocencia? Este es un... Mira, fíjate que yo no estoy de acuerdo con lo que explica Andrés de su propia novela y le voy a contradecir porque soy muy atrevida, porque yo creo que la respuesta a tu pregunta está contenida en la novela de Andrés de una manera muy directa, que es ¿qué es lo que acaba con la inocencia del infantil, de los niños de la novela de Andrés? La rebelión contra el adulto, pero el darse cuenta de que rebelarse contra el adulto reporta beneficios, ¿no? Eso es lo que hacen los niños de su novela. Hay una rebelión, pero una rebelión porque hay algo que sacar a cambio. Y desde luego los sacan. Y además los niños son unos niños muy inquietantes, que se comparan mucho con insectos, incluso tienen comportamientos a veces que recuerdan a civilizaciones primitivas. En fin, que hay algo ahí muy perverso también y muy inquietante en esas equiparaciones de esos niños con esos personajes no pensantes, ¿no? Ya animales o ya seres incivilizados. Y yo mientras la leía pensaba, ¿cuál de mis 5 amigas, las 5 protagonistas de mi novela, podría formar parte de esos 32? ¿No? ¿Cuál podría ser la 33? Y pensaba que Olga por mala. Pero claro, malísima. Bueno, yo lo puedo discutir eso también, ¿eh? Bueno, luego se reforma un poco, pero... Bueno, malísima. Es que, ¿qué es la maldad? ¿La respuesta a qué? ¿No? La maldad es una respuesta a algo. Olga tiene mucho a lo que responder, ¿no? Es de las 2 hermanas, es la fea, la que se siente peor, tienen una situación familiar tremenda, están allí, es melliza de Marta, están abandonadas en un internado en verano porque su madre anda por ahí ligando con un señor con el que quiere casarse, un señor rico y muy de derechas que ellas no intuyen que no les va a gustar y efectivamente no les gusta. Bueno, pues tiene una serie de cosas a las que responder y tiene un malestar interior, igual que lo tienen los niños de la novela de Andrés, ¿no? Yo pensaba, Olga encajaría ahí muy bien. No solo encajaría muy bien, sino que seguramente sería una cabecilla la tía. Sería la bola de los niños de la novela de Andrés, ¿no? La gordita de la novela. Y las demás... No sé si serían las que se mantienen al margen, las que discrepan, las prudentes. Tal vez Julia también encajaría ahí. Pero en la perversión de la inocencia de mi novela, de Olga, sobre todo de Olga, que es la que organiza la sesión que termina tan mal en el primer capítulo, pero las demás consienten también. Hay algo de una necesidad... Sí, hay algo de una necesidad personal de llevar las cosas al extremo, pase lo que pase, sin importar nada. Y hay algo muy amoral también. No sé si inmoral, pero... Pero yo quiero preguntarle a Care, cuando ella habla de maldad en la infancia, ¿a qué te refieres exactamente? Porque en realidad yo creo que nos confundimos a veces, hablamos de maldad en la infancia y yo creo que cada uno estamos pensando en una cosa distinta. ¿Hasta qué punto, digamos,
se puede ser malo sin ser consciente de la propia maldad? Digamos, Bueno, ¿hasta qué punto un niño, cuando decimos que un niño es malo, estamos diciéndolo desde unos criterios completamente conscientes, adultos, sí, no, civilizados, entre completamente, unos comillas, clichés, que no tienen por qué completamente, ser sí, percibidos por el niño como tales, ¿no? No, pero estas chicas de la primera escena de mi novela tienen 14 años. Y yo creo que ahí sí que ya se tiene un código de valores determinado, ya se es capaz de diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal, y ya no son 4 nenitas, son 5 nenitas, son 5 brujas, ¿no? Porque 5 chicas con 14 años pueden ser 5 brujas. Igual que los cabecillas de tus 32, son también que también son preadolescentes, mayores. Sí. Claro, y ahí sí que la maldad aflora muy conscientemente. Que desde luego, Olga es plenamente consciente de lo que está haciendo. Lo que ocurre es que se le va de las manos. Y cuando se le va de las manos el juego y se da cuenta de que algo muy grave ha ocurrido, porque se da cuenta, pues de alguna manera, primero se ocupa en olvidarlo y después, como no lo olvida, porque realmente eso no consigue apartarlo de su vida ni de su mente, se ocupa en purgarlo. Claro. Pero hay un momento en la novela de Andrés que yo recomiendo las dos novelas porque creo que las dos son dos visiones muy actuales de otras maldades, no referidas a los niños, sino a los seres que fuimos niños. Tenemos envidia, tenemos necesidad de hacer daño, somos crueles, pero no somos crueles, no son crueles los niños. Pero hay un momento en que Andrés muestra a los chicos de niños y el espectador, que es el narrador, dice, pero me están gustando estos niños, no puedo remediar pensar que son como los míos, pero no son como los míos, claro. Los rechaza. ¿Qué estás queriendo decir? Claro, yo creo como que en el fondo cuando pensamos en la infancia, o cuando pensamos en la infancia en términos primermundistas, ¿sabes? Que yo creo que eso también hay que ponerlo encima de la mesa, ¿no? Que estamos pensando en la infancia en esos términos. Digamos, hay otros conceptos de la infancia que nos resultan tan ajenos que al mismo tiempo nos resulta difícil pensar en esas situaciones como verdadera infancia, ¿no? Por eso hay un momento, hay una situación en la que el protagonista, y en general es un sentimiento colectivo de la ciudad, frente a estos niños que acaban de aparecer, digamos, se genera algo parecido a lo que se genera cuando, por ejemplo, un preadolescente comete un delito importante. Yo creo que todos lo hemos sentido alguna vez como ciudadanos. Nos sale un poco como así como el duro de mollera que llevamos todos dentro y, digamos, como queremos recrudecer las leyes lo antes posible, porque no es posible que ese niño de 12 años no sea consciente de lo que ha hecho una atrocidad y tal. Y, digamos, salen cada vez, de cuando en cuando, se establecen estos debates sobre la legalidad, la punibilidad de ciertos actos delictivos en la infancia y tal. Tiene mucho que ver con la conciencia, ¿no? Decimos, no, ese niño tiene 12 años, pero no es como los 12 años de este otro niño que sí es como nosotros, digamos, ¿no? Hay un punto donde sí generamos esta distancia, queremos un doble rasero para esos niños y para estos niños, hasta el punto de que no reconocemos la infancia en esos niños, ¿no? Porque no se corresponde con nuestro estereotipo mental de la infancia, que yo creo que eso es lo que es interesante reconsiderar. No durante toda la historia de la humanidad se ha considerado la infancia como la consideramos hoy. Si pensamos, por ejemplo, en obras relativamente cercanas como Oliver Twist, por ejemplo, para Oliver Twist, por ejemplo, hoy consideraríamos que hay un consenso total en que lo peor de la sociedad es alguien que se aprovecha de un niño, sea a cualquier nivel que sea, ¿no? Digamos, como yo creo que todos los que estamos en esta sala coincidiríamos en eso. Pero en la época de Dickens, por ejemplo, la figura del usurero estaba más cargada de negatividad social. Por eso cuando él elige al supermalo de Oliver Twist es un usurero y curiosamente judío también, ¿no? Digamos que eso concentraba, digamos, todo lo horrible de la sociedad, porque había un consenso social sobre que eso era el mal, la hez de la sociedad y tal. No se consideraba tanto que ese usurero, aparte de la usura, estaba como, digamos, utilizando a esos niños, ¿no? Eso para un contemporáneo de Dickens no era tan terrible. Entonces, digamos que lo que es punible, lo que es horrible acerca de la infancia ha ido variando mucho a lo largo de la historia de la humanidad, pero digamos el momento en el que cambia todo, que es la Ilustración,
En la Ilustración se generan como dos mitos, digamos, paralelos y un poco divergentes en realidad. Uno es el mito de la inocencia infantil, del paraíso perdido, del hemos sido, al anular, digamos, el posible cielo fuera de la tierra, digamos, al anular la religión, necesitamos creer que ha habido una edad en la que hemos sido felices, puros y tal, y todas las cualidades del cielo se trasladan a una edad en la que el cielo estaba en la tierra. Pero por otro lado, la Ilustración quiere que el niño sea ciudadano lo antes posible, quiere sacar al niño del niño cuanto antes y quiere que se comporte como un adulto, y entonces comienza la educación, digamos, la preocupación institucionalizada por la educación, que el niño esté dentro de un sistema institucionalizado para convertirse en adulto lo antes posible. Digamos, es el momento en el que la sociedad institucionaliza ese traspaso de la edad infantil a la edad adulta, ¿no? Y todavía estamos en esta especie de estado bipolar, ¿no? Anhelamos la infancia, la embellecemos, la mitificamos, pero por otro lado nos protegemos del niño. Sí. Queremos que el niño sea adulto lo antes posible, ¿no? Tu libro trata de un periodo muy específico de la historia de nuestro país, que es la educación franquista. El momento en que a las niñas se les educan con las niñas y a los niños se los educan con los niños. Y en este caso son niñas las que se concentran frente a un poder adulto y oscuramente adulto, que es el de las monjas, que es igual de perverso que el que pudiera vivirse en el tiempo de Oliver Twist o del Lazarillo de Tormes o de las ratas de Delibes. Ya lo creo, esas monjas plenipotenciarias, ¿no?, que generó el régimen franquista en nuestro país, bueno, ese clero plenipotenciario. Y ese mundo tal vez un poco desconocido todavía de los internados femeninos, tal vez el de los masculinos ha sido más conocido y se ha escrito más sobre él. Yo tenía en esta novela mucha vocación de escribir sobre asuntos de los que notaba que se había escrito poco. Por ejemplo, la intimidad de una cierta generación de mujeres que fueron tal vez las primeras que se descubrieron estafadas en algunos casos, porque venían de una educación muy determinada y durante la transición descubrieron que existía otro mundo directamente. Y tal vez fue la primera generación también tanto de mujeres como de hombres, yo me centraba en las mujeres, pero creo que fue la primera generación que tuvo que reaccionar ante eso, ¿no? Pensar, ¿realmente me han vendido una versión oficial que no era la real? ¿Cuál es la verdad, ¿no? ¿Cuál es la versión real? Y ante esa reacción también tuvieron que tomar una cierta postura, que en algunos casos fue cómoda, en algunos otros fue muy dolorosa, porque sus propios posicionamientos también eran muy distintos. Esas son las 5 mujeres de mi novela, ¿no? En cinco etapas muy distintas, en 5 recorridos muy distintos, cada una de ellas, porque viniendo de la misma educación, las 5 han tenido que vivir cosas distintas y reaccionar a ellas de forma diferente, y mi intención era reflejar lo más posible las posturas de esa época, ¿no? Desde la que se lo creyó todo, se creyó la versión oficial, se convirtió en la mujer que el régimen quería que fuera, Olga otra vez, hasta todo lo contrario, la que tuvo una vida muy difícil y tuvo casi que vivirla como un hombre, que es Nina, toda en el lado opuesto, ¿no?, en las antípodas. Andrés, tú eres mucho más joven que yo. Lo he hecho en la comida. Incluso que yo, lo cual es terrible. No, pero justamente somos 3 generaciones. Bueno, tampoco te pases, ¿eh? Tampoco te pases que de viejo. son solo 5 años. Yo tengo 70 años. Claro. Bueno, ahí lo llevas. No tengo 70. ¿Verdad que no tengo 70? Tengo 69. Es que Saramago, cuando daba conferencias y tal, y hablaba en público, solía decir, yo que ya tengo 78, y hacía una pausa para ver si alguien del público decía, hombre, no lo parece, pero nunca se lo decía. Pero nadie lo ha dicho tampoco de mí. Bueno, en todo caso, tú naciste en el 75, Care nació cuando ella quiso. Perdón. Jamás me he quitado un año. Y como antes lo dijiste, pero no quiero Claro, la pequeña de 3 hermanos con mucha diferencia de edad, estoy muy orgullosa de ser mayor, por fin. Es que durante un tiempo durante años, la presidenta de los escritores jóvenes de España. Pero ya no cuela. Supongo no eres. Pero tú eres del 75. Sí. Podía ser mi hijo, porque mi hija nació y tiene ahora 44 años. Bueno,
y has vivido otra educación. Has vivido como niño en otro tiempo. ¿Cuál es tu propia experiencia de la educación que has recibido? ¿Esa educación se parece en algo todavía a aquella que nosotros vivimos o padecimos? Sí, yo creo que, bueno, hay una parte evidentemente que tiene que ver con, que es generacional, pero yo creo también uno con la suerte que le ha caído en gracia, ¿no? Yo fui a un colegio del Opus, o sea, mi educación se parece más a la de Robert Musil, ¿sabes? Que a la de una persona de verdad de mi generación, ¿no? En realidad. Entonces yo creo que, en realidad, los parámetros educativos yo creo que se miden también en términos domésticos. O sea, qué es lo que uno ha recibido domésticamente y con qué ideas ha tenido que salir al mundo a confrontar si eso era así o no, ¿no? Entonces yo a veces me sentía como que iba con una armadura medieval, ¿no? O sea, algunas cosas, ¿no? Pero bueno, que digamos que yo no, mi educación es muy poco prototípica de la transición. En realidad. Sí, la mía también. Yo fui a un colegio de monjas, no interna, porque ya no se estilaba, pero mis monjas eran de esa época, pero estaban ya un poco mustias. Ya no estaban muy guerreras y todas eran muy viejas y las pobres arrastraban los pies, llevaban hábito, pero se les colgaba siempre el hábito. Estaban ya muy mal las pobres monjas. De hecho, vendieron el colegio estando nosotras dentro, o sea que vamos, mientras estábamos acabando la EGB, es decir, que estaban ya al final esas monjas. Pero yo sí tengo grandísimos reproches que hacer a mi educación. Por ejemplo, yo que soy de la EGB como tú, la primera generación, la EGB empezó en el año en que yo nací, ¿no? Soy contemporánea de la EGB. El primer sistema educativo español que equiparó por primera vez hombres y mujeres. Estudiábamos lo mismo. Bueno, pues en mis monjas, ¿no? En mis monjas hacíamos labores que era, yo lo recuerdo como una pesadilla porque yo soy negadísima para todo lo manual. Vamos, una vez le hice a mi madre un tapete y lo tiene todavía allí, se lo hice con 8 años. He ganado el premio Nadal, pero la novela del Nadal no la tiene allí, tiene el tapete, porque mi madre sabe cuáles son mis habilidades. No se lo puede creer que yo hiciera un tapete alguna vez, no, yo tampoco, pero hice un tapete en las monjas. Se empeñaban en eso, nos hacían bordar, nos hacían rezar el mes de María, en fin, nos confesaba un señor sordo con el que había que confesar obligatorio. Un señor sordo, qué mal. ¿No? Un confesor sordo, se entraba todo el mundo. Las de atrás estaban diciendo, me cago. Hay mucha oración en tu lo que libro. ha hecho. Hay mucha oración, claro, sí, toda la que me inculcaron. ¿Y a ti cómo te enseñaban? Sí. ¿Cómo me enseñaban a vivir? ¿Qué te decían de la vida? ¿Qué te decían los profesores del Opus, que todos no serían curas? Claro. Bueno, yo no sé, a mí me parece una cosa interesante de la educación, no quisiera hablar del Opus, pero es en realidad que uno proyecta sobre un niño, digamos, el lugar en el que su educación ha sido carente, que no es necesariamente el lugar del que carece el niño, ¿no? Digamos. Entonces, digamos, estamos condenados a proyectar algo que el niño no necesita para el futuro y que solo necesitábamos nosotros cuando fuimos niños, digamos, ¿no? Entonces, esa especie como de descacharre inevitable de la educación, que es que uno provee de algo que el otro no necesita y lo que necesita el otro ni siquiera lo percibe, creo que es lo que hace que también la educación sea revisable sentimentalmente con una sonrisa todo el tiempo, ¿no? Porque uno ve claramente la incapacidad de la persona que te estaba intentando educar, ¿no? Y te estaba intentando educar para un mundo que ya no existía, literalmente, ¿no? O no iba a existir más, ¿no? Hay un libro reciente que yo he leído con mucho gusto de un autor rumano que revisita la vida de Albert Camus en todos sus estadios de una forma no pesada, pero minuciosa, y se detiene mucho en la infancia, ¿no? Uno de los aspectos que más me llamó la atención en relación con mi propia infancia fue la vergüenza que él sentía en el colegio ante los profesores, porque los profesores, en su caso, eran muy duros con el origen digamos, social de Albert Camus, y también sus compañeros eran muy duros, muy crueles. Y una de las cosas que le afectó a él, a Camus, fue para ser como fue luego, o para escribir lo que escribió luego, fue esa
dureza de la infancia, ¿no? De hecho, en El revés y el derecho, que es un libro fundamental para entender la infancia de Camus, él tiene una frase que dice: el sol que reinó sobre mi infancia me privó de todo resentimiento. Es decir, que fue dolorosa la infancia para él. Y lo que yo percibí yo mismo en los colegios de curas a los que asistí, fueron los agustinos y los salesianos, es que a los curas no les gustaban los pobres. Les incomodaban. Pero eso es viejo. Sí, bueno, será viejo porque yo soy viejo, pero era así. Y yo me pregunto, porque en el libro de Andrés, en cierto modo eso está. Llegan los 32 niños y la sociedad empieza a inquietarse porque son pobres, no son niños relucientes. De hecho, la más lúcida de ellas, al principio del libro, él la presenta como desgreñada, pero nítida, como si fuera una luz en aquellas sombras. Y a mí me gustaría que ustedes me ayudaran a pensar, o nos ayudaran a pensar, cómo era la relación de los curas con los demás, la enseñanza que ustedes tuvieron para tolerar a los otros. Bueno, el tema del otro es interesante analizado desde la novela de Andrés. Yo creo que podríamos hacerlo, pero sí tienen en común esto, creo, las dos novelas, sutilmente por lo menos, porque los niños de la novela de Andrés se dirían Julia en la mía, ¿no? Julia es del otro. Todas ellas son ricas y todas vienen de familias pudientes y las monjas cobran por tenerlas allí, lo que ellas consideran, pero Julia no, ¿no? Julia es esa niña huérfana a quien acogen, a quien le hacen la caridad. Había muchas Julias en los colegios de esa época, y incluso de la mía. Es más, no hace mucho hemos descubierto con gran escándalo, mis antiguas compañeras de colegio y yo, que en nuestra clase había 2 niñas de estas que ellas llamaban pensionadas, ¿no? Por ponerle un eufemismo agradable al oído, pero en realidad eran niñas de segunda que servían la mesa a las niñas de pago, que cuando todas nos íbamos a casa se quedaban a fregar el suelo. Claro, es escandaloso esto visto desde la perspectiva actual. ¿Cómo ha afectado eso a tu vida? Bueno, pues no ha afectado en absoluto porque no lo supe nunca. Y de eso se preocuparon. No, pero no sabía. O sea, yo veía una niña rara, tímida, apocada, que no hablaba, que se la veía que no estaba a gusto. Pero bueno, yo tampoco estaba a gusto y mis padres pagaban allí todos los meses. Es decir, no me di cuenta nunca de aquello. Me he dado cuenta hace 2 años de que aquello ocurría. Y ha afectado a mi vida ver que todavía quedaba una rémora del pasado tan en mi presente, que ya empieza a ser pasado también. Por ejemplo, mi madre vivió lo mismo de una manera muy distinta, porque a mi madre sí les decían, esta niña es menos que vosotras. Y ella estaba allí con aquella que era menos que ella y se sentía mal por tener que estar allí con una que le estaban diciendo que era menos que ella. Esto sí que me parece todavía más perverso. Vivimos un tiempo muy duro en este país. Todavía en la época de ella, que la EGB y todo eso, y era como si Franco estuviera organizando la escuela. Bueno, dejadme contaros un detalle perverso. Cuando organizamos esa cosa que pasa en la madurez, que ya van pasando muchas, cuando organizamos una cena de las antiguas compañeras, todo chicas, claro, del colegio de monjas, yo me encontré por casualidad a esta niña, que ahora sabemos que era una niña pensionada, ¿no? Trabajando en un centro comercial, y la vi y le dije, vamos a organizar una cena, ¿vas a venir? Y me dijo, no. ¿Por qué? Pero ¿cómo no vas a venir? Vente, mujer, vamos a estar muchas de las que éramos 45 y vamos a estar 36, una cosa así, muchísimas. Me dijo, no, ya no te acuerdas de cómo eran las compañeras. Una frase lapidaria, ya no te acuerdas de cómo eran, no voy a venir, no trates de convencerme, no vendré. Y no hubo forma y no vino. Fantástico. No, fantástica, como diga. Hay un poema, me estaba acordando de un poema de Luis Antonio Villena muy bonito, donde él cuenta que en una presentación de un libro suyo se acerca el tipo que le llamaba maricón en el colegio, ¿no? A que le firme el libro. Entonces, es una cosa como muy alucinante, ¿no? Y entonces, él cuenta, es un poema fantástico, no recuerdo cómo se titulaba, pero el poema acaba con unos versos terribles,
porque él finge que no le reconoce, es como su castigo de adulto, ¿no? Y el niño, no el adulto en mí, sino el niño, respondió, no te conozco, no sé quién eres, ¿no? Digamos, es la única que es claro, pero a la vez parecida. Hay una redención en el hecho de ir y dejar que las cosas cambien, claro. Y dejar que ellos se den cuenta que todos somos otras personas, ¿no? Ellas lo son y tú también. Sí. Sí, yo creo que hay una parte, digamos que yo creo que todos tenemos en la memoria de nuestra infancia un punto casi siempre traumático, como le pasó a Care, digamos, en retrospectiva con su compañera, donde uno entiende, digamos, las clases sociales, digamos, ¿no? Y también la clase en la que uno está, digamos, su posicionamiento social en el mundo, que tu familia es más que esta pero menos que esta otra, digamos, ¿entiendes? Como el posicionamiento en lo social, digamos, desde el punto de vista económico, ¿no? Y es curioso porque ese descubrimiento siempre es traumático, sea cual sea la clase que sea, ¿no? Porque es un conocimiento de la exclusión, es un conocimiento del lugar en el que no estoy, ¿no? O en el que no voy a estar, ¿no? O la compañía que no voy a tener, o los lugares donde no se me va a vetar, digamos, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor es el primer momento donde uno seriamente se da cuenta de que hay fronteras invisibles, ¿no? En el mundo, ¿no? Yo creo que la consecuencia de eso, en el caso de Camille, que yo creo que es un niño arquetípico también de nuestra educación, de la educación española desde la guerra civil hasta este tiempo. Yo creo que la educación, lamentablemente, cosméticamente ha superado etapas, pero en la raíz sigue siendo los profesores, sobre todo del clero, muy perjudiciales para la igualdad de los niños, para el tratamiento de igualdad de los niños. Camille representa muy bien como metáfora esa división de la que ustedes están hablando, porque a él le daba vergüenza que se supiera qué hacía su madre. Le daba vergüenza que supieran cómo se vestía su madre. Que le daba vergüenza que se fuera a la casa. Él iba a la casa de los amigos, que eran pudientes y tenían libros, que era para él muy importante, y un día Camille enferma. El profesor está muy encariñado con Camille. Albert es el mejor de la clase. Y el profesor lo busca y va a la casa. Y Camille no se atreve a hablarle. Y luego le escribe una carta explicándole por qué no le habló. La vergüenza que le daba que él lo hubiera descubierto allí. Y si se fijan, uno de los primeros gestos que hace Camille cuando ya es un hombre importante y gana el Premio Nobel de Literatura es escribirle al profesor. Y eso es no emocionante. Antes han desmentido aquí que se puedan tener emociones, pero vamos a tener alguna. No es emocionante, es verdad que los niños son traumatizados en algún momento de su educación, no solo en el pasado remoto que, por ejemplo, representaría Camille o en cierto modo yo mismo, porque fui educado todo el rato en el franquismo, pero ahora mismo, seguro, que en alguna escuela están pasando estas cosas. Mi nieto el otro día volvió llorando del colegio porque él no era tan fuerte como sus compañeros. No porque él se sintiera menos fuerte, sino porque se lo dicen. Y ustedes hablaron antes del miedo y de la crueldad. Pero es que son también las edades en las que se establece el grupo. Yo formo parte de este grupo y tú no. Y te excluimos porque no eres fuerte, porque no eres lo bastante listo, porque no corres, porque no te gusta el fútbol, porque eres el raro que le gusta leer. A él le martirizan porque no le gusta el fútbol.
Pero, claro, pero luego se vuelven las tornas, ¿no? Tú hablas de tu nieto, yo tengo un hijo mayor estudiando un bachillerato escénico donde todo el mundo es muy raro, y el otro día me decía, que yo le escuchaba hablar, pensaba, es de todo el mundo al revés, me decía lo traumatizadísimo que está porque es heterosexual, y es el único heterosexual. Entonces todo el mundo se pone allí a hablar de sus experiencias sexuales y todo el mundo tiene unas experiencias sexuales muy coloridas y él dice, es que claro, yo no tengo nada que decir y además si tuviera que decir, pues hablaría de que yo no soy ni bisexual ni homosexual, a mí me gustan las chicas y me da mucha vergüenza cuando tengo que decirlo. Y claro, yo me escuché diciéndole, bueno, pues te tienen que respetar como tú eres y aceptarte como eres, porque tú eres así. O sea, que Oye, depende mucho del grupo que te toca también, sí. Evidentemente. Bueno, ya veis qué cosas me pasan. Yo creo, hay una cosa como que es evidente que, digamos, la infancia también es la edad en la que uno es informado de quién es. Digamos, hay un punto donde, y eso es lo que ocurre en el contexto familiar, a uno se le informa de que tiene unas cualidades y no otras, ¿no? Hay un episodio que a mí me fascina mucho de la vida de Jean Genet, que fue un niño adoptado por unos campesinos franceses, no particularmente listos, pero digamos que tenían al niño en la casa, y Genet, cuando va creciendo un poquito, se da cuenta de que hay algo raro, de que su relación con esos padres no es la misma que tienen sus compañeritos de escuela con los suyos, ¿no? Y empieza a sospechar que hay algo que no es tan natural en su relación con sus padres como la de los demás, ¿no? Entonces hay un momento en el que agarra un collar de su madre y lo esconde. Y se arma un gran revuelo en la casa y el collar aparece debajo de la almohada del niño Jean Genet, ¿no? Y la madre, claro, un niño natural no roba porque el collar de su madre es tan suyo como el de su madre, ¿no? Pero un niño adoptado sí roba, porque esos bienes no son consustancialmente suyos. La madre señala al niño y le dice, ladrón, eres un ladrón. Ese es el momento, digamos, el primer poema que escribe Jean Genet comienza así, me llamáis ladrón, seré ladrón. Y la conciencia, digamos, la vocación de ladrón de Genet y la vocación de Genet, o la conciencia que tenía Genet y que ya no se le fue en toda su vida, de que nada le era legítimo y que precisamente como nada le era legítimo tenía que apropiarse de eso por la fuerza, permaneció y le marcó el carácter para siempre. Entonces, la infancia es una edad extraordinariamente compleja también porque aquello de lo que se nos informa en la infancia nos marca el carácter y es una realidad que tenemos que revisar toda la vida. Claro, ¿no? y para eso está la adolescencia, para revisarlo, para darte cuenta de realmente cuál es el grupo donde tú quieres pertenecer, no aquel que te dijeron. Sí. Ahora, en el libro de Andrés, el narrador se siente como interrogado a sí mismo en el momento que, al ver lo que hace una de las 32 muchachas o muchachos, dice, esa zorra. Y él se queda estupefacto luego, ¿no? No, dice eso con respecto a la mujer. A la señora, es verdad. Sí. Yo creo que hay un punto, digamos, donde uno no... que a mí eso me interesa mucho también de nuestras reacciones, ¿no? Porque ahora estando en Argentina, de repente miraba, pues eso, uno mira el periódico desde lejos, con esa distancia que te da, extraña que te da ver tu casa desde fuera, ¿no? Y me asombró, cosa que no me asombraba cuando estoy aquí, hasta qué punto, en qué punto de irritación dialéctica estamos, ¿no? Al ver los vídeos y las noticias comentadas directamente y solo con insultos violentos. Entonces ahí te das cuenta, ¿no? Hay un momento en el que uno se oye a sí mismo insultar. Y a veces se oye a sí mismo insultar con violencia, digamos, ¿no? Y dices, ¿de dónde sale esta violencia, ¿no? Y generalmente hay algo que uno admite con dificultad acerca de sí mismo cuando lo que le sale naturalmente es eso. Hay algo que uno no ha arreglado bien, ¿no? Y eso es lo que le pasa al narrador en un momento dado, cuando hay alguien que está poniendo de manifiesto algo que no quiere aceptar. ¿El narrador te representa? Bueno, yo creo que siempre, no sé, esto podemos hablar, Karen, porque tengo una pregunta al respecto. Uno siempre está protegido detrás del narrador para a veces... meterse con el Principito. Sí, yo es que el Principito lo detesto. Yo también. ¿Ves? No la puedo ¿Pero por soportar. qué? ¿Por qué No detestas soporto. el Principito?
Si además es muy amigo de Argentina. Bueno, sí, eso no tengo ningún reparo en reconocerlo. Bueno, es una novela, entre otras cosas, que me parece repetitiva, insulsa, repetitiva especialmente y aburrida, bueno, que juega a ser filosófica y creo que Andrés es más duro al respecto. No, ¿no? Andrés lo cita. Yo lo he citado alguna vez, también he cometido ese pecado, porque ya sé que a la gente le gusta. Mira, espérate un segundo. Lo había leído en mi infancia con cierto interés, pero al leérselo a mi hija, que me empezó a producir un rechazo que me costaba trabajo explicarme. Al principio pensé que me irritaba su cursilería, toda aquella instancia solitaria del niño y su mundo, el planeta, la bufandita cimbreada por el viento, el zorro, la rosa, hasta que de pronto entendí que se trataba de un libro perfectamente maligno. Un lobo con 3 capas de piel de cordero. Ahí te resarciste, ¿eh? El Principito llega a un planeta en el que se encuentra con un zorro que le dice que no puede jugar porque aún no está domesticado. Y ahí te haces tú una pregunta, que es la que le voy a decir a los dos. ¿En qué momento domestican a los niños? ¿En qué momento te sentiste domesticada? Uy, si yo era muy dócil, a mí me domesticaban por nada y me dejaba. Yo empecé a ser problemática a los 30. Ahí te conocí yo. Pero luego me he resarcido, ¿eh? Luego me he resarcido bien. Si a los 30 era bastante intratable. ¿Y a ti cómo te domesticaron? Yo creo que lo que le pasa a Gary en realidad es bastante común. O sea, el niño es complaciente. Digamos, hay en la naturaleza del niño, con todas las enormes diferencias, porque decir una generalidad sobre la infancia es para que le apedreen a uno en la plaza, pero el niño tiende a querer agradar al adulto. Esa es su tendencia natural, ¿no? A hacer lo que el adulto quiere para complacerle, digamos, ¿no? Por eso es tan difícil, digamos, por eso el adulto siempre tiene miedo del niño, completamente abandonado a su suerte, porque los niños abandonados a su suerte se convierten en otra cosa. En realidad la pregunta es ¿en qué se convierten los niños sin la injerencia de los adultos, ¿no? Y mi novela un poco va de eso, ¿no? O sea, unos niños abandonados completamente al mundo de la autoridad de los adultos. ¿En qué se convertirían? ¿Qué tipo de república fundarían unos niños totalmente abandonados? Claro, pero eso tiene otra lectura, y es como son niños abandonados, por tanto niños sin adultos, por tanto niños carentes de algo, aunque solo sea el afecto, también son una respuesta a lo que los adultos han hecho con ellos, que tendría que ver con lo que has dicho antes de los niños delincuentes, ¿no? Sí. Que muchas veces son la respuesta social errónea al entorno que les ha tocado vivir. Y lo son, creo, los 32 también. Pero eso tiene el peligro de explicar todo en términos psicologistas, ¿no? En plan, como el tío Serafín le dio una colleja cuando tenía 5 años, hoy roba bancos. Bueno, y eso simplificando un poco. Simplificando completamente, pero es un poco... Pero corremos un poco ese peligro, ¿no? Digamos, en realidad constantemente estamos intentando liberarnos de la responsabilidad que tenemos por todo. Claro, no, pero no es que sea... es que le falta litio. Le falta litio. Bueno, sí, pero en realidad si conoces el mundo de las cárceles juveniles... Es que tengo un carácter. Bueno, yo lo conozco un poco. Suele ser como el padre roba bancos y la madre roba bancos, el niño roba bancos. Suele ser así. Ahora, hay excepciones, pero las mínimas. Sin duda. Ustedes no han querido decirnos, supongo que el público sí, la postal que les devuelve. Hoy, pero si te hemos contestado. No, tú no. Tú tampoco. No recuerdo la postal. No recuerdo la postal. Bueno, en todo caso, hoy tuvo a bien... Ella ha dicho que todo es una postal. Que yo he dicho que la novela es la postal. Hombre, claro. Es que no te gusta la respuesta, pero yo te la he dado. Bueno. Pero este mediodía nos dio su postal Ferran Torrent, al que ustedes... son solo libros. Y cuadernos. No, Ferran Torrent hoy... debe tenerle mucho cariño a esa foto, porque cuando estábamos comiendo nos enseñó la postal de su infancia, que es él con un grupo heterogéneo de estudiantes. Y yo de broma le dije, oye, Ferran, y este debió ser un golfo tremendo. Dice, ese no. Pero ahora se hizo más adulto, proxeneta.
Uy. Yo dije, ¿y tú cómo sabes que se hizo proxeneta? Dice, porque lo vi en el campo del Levante y me lo contó. Yo dije, ¿cómo te puedo contar que ahora soy proxeneta? ¿Cómo es eso? Dice, porque era así de corto. O sea, que el determinismo funcionó en el caso de Ferran. Que te falte litio no ayuda definitivamente. Exactamente. Pero hay algo que yo les quería preguntar antes de pasar al público. Ahora no lo encuentro aquí, pero tú te acordarás. Hay una declaración de principios del narrador en el libro de Andrés, en el que él se pregunta o desprecia el hecho de que a los niños se les atribuyan virtudes de adulto y a los adultos virtudes de niños. Es decir, como que eso embellece. Y él dice, ¿pero por qué tiene que ocurrir eso? Dice tu narrador. ¿Y tú qué dices? Bueno, yo creo, a mí hay un libro que me ayudó mucho a comprender, digamos, cómo nos relacionamos culturalmente con la infancia, que es el libro de Pascal Bruckner, La tentación de la inocencia, que es un ensayo, yo creo, súper recomendable. Se parece un poco a como ese extraño placer que sentimos con un niño, cuando vemos a un niño haciendo cosas de adultos. A mí me parece que roza un pelín lo siniestro, ¿no? Pero, por ejemplo, en las publicidades se ve mucho, ¿no? En estos programas como Lluvia de Estrellas infantil, tal, ¿no? Es un niño así, un moco de esta altura, ¿no? Haciendo de Julio Iglesias, ¿no? Imitando gestos de seductor, cosas así. Eso a la gente le hace una gracia horrible, ¿no? Dice, en el fondo es perfectamente siniestra la situación, ¿no? ¿Por qué nos interesa eso? Y sin embargo, luego, por ejemplo, ¿por qué, digamos, socialmente, a pesar de que evidentemente tenemos un miedo a los niños que se manifiesta, digamos, en que queremos ver a los niños hacer cosas de adultos, que queremos que los niños sean niños inmediatamente, que no queremos, digamos, una versión realista de la infancia, por eso no dialogamos con los niños, sino que les imponemos nuestro paraíso inventado de la infancia, se lo proyectamos para que ellos lo representen para nosotros, que eso también es como bastante perverso por parte de los adultos, ¿no? En plan, a ver, niño, represéntanos tu paraíso en la tierra, o sea, como quiero ver cómo fue mi paraíso viendo tú, ¿no? Es un poco como medio loco todo, ¿no? Por otro lado, habilitamos espacios culturalmente donde podemos comportarnos temporalmente como niños, ¿no? Por otro lado, estamos como envidiosos constantemente de recuperar, aunque solo sea temporalmente, una situación de falta de responsabilidad, de todo, digamos, las condiciones positivas aparentemente de la infancia, ¿no? O mitificamos, digamos, adultos que hacen de sí mismos una versión totalmente infantilizada. Él habla de Michael Jackson como el Peter Pan, digamos, el Peter Pan perfecto, ¿no? Alguien que no deja de ser niño y al que la sociedad alienta para que no deje de ser niño, ¿no? Queremos un Michael Jackson infantilizado hasta la muerte, ¿no? También por otro lado, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando hay tanta ambigüedad con respecto a una realidad, cuando no sabemos, siempre que nos posicionamos en lugares completamente opuestos y nunca en un lugar relativamente realista, es porque nos estamos relacionando mal, que la infancia, digamos, es un lugar de energía que no sabemos resolver, digamos, ¿no? Y yo creo que eso es lo interesante. Por eso, cualquier aproximación a la infancia que salga o de la confirmación del paraíso absolutamente mitificado o del, digamos, del lugar de protección, tal, es interesante porque nos pone en un lugar donde nos obliga a revisar, digamos, todas las mentiras que ya nos hemos contado sobre nuestra infancia. ¿Te toca? Estaba anotándolo. Pero es que en realidad es una proyección lo que hacemos sobre la infancia y tal vez una desmemoria también. Y si fuéramos un poco más críticos con nuestra propia infancia y tal vez con las infancias cercanas que conocemos, podríamos también ser más realistas, ¿no? y llegar a otras conclusiones. La mía, personalmente, es que la infancia es un coñazo. Está siempre dependiendo de un adulto que te dice lo que tienes que hacer, qué tienes que llevar, qué horarios tienes que cumplir, qué cosas te conviene saber y qué no.
Y yo por lo menos me pasé la infancia queriendo crecer. Por eso estoy tan Yo feliz también. ahora de ser tan Yo madura, también, y ¿no? mírame. Lo he conseguido, es perfecto. Pero jamás he proyectado eso en infancias ajenas y jamás he ofrecido, porque no creo en ella, una visión idealizada de la infancia en nada de lo que escribo y desconfío sistemáticamente de cualquier visión idealizada de la infancia. Porque pienso, ¿qué memoria tiene? No me está contando la verdad, ¿no? Ese es el problema. No siento honestidad en quien me cuenta una visión idealizada de la infancia. Machado tenía la culpa. Bueno, señores, a ver, ¿quién se acuerda de la postal de su infancia? ¿Quién la quiere decir? Cualquiera no le contesta a este hombre. Carmen, escritora. No, pero... Ha publicado su primera novela recientemente y va a tener un niño. Solo le queda plantar el árbol. Exactamente. Una postal de mi infancia. Es un árbol, justamente. Es un árbol que en el fondo de mi casa había un árbol muy, muy, muy grande, un árbol que en Argentina se llama el ombú, que es muy alto, y murió porque casualmente cortaron el extremo de una raíz y tardó 6 años en morir. Todos sabíamos que el árbol estaba muriendo y se fue secando de las raíces y no caía, y no caía, y no caía. Entonces toda la familia, cada vez que había tormenta, salíamos a ver si caía el ombú. Y cuando finalmente cayó, nadie lo quería sacar de la casa. Entonces lo fueron cortando de a poco y fueron quedando los leños, digamos. Yo nací en un lugar muy húmedo, entonces se fueron pudriendo y toda la magnificencia de ese árbol quedó reducida como 10 meses, 11 meses después de que cayera a unos leños húmedos, putrefactos, que olían mal y sin embargo nadie los quería sacar. Y yo recuerdo con muchísimo cariño eso, jugábamos nosotras ahí, jugábamos encima de los leños de ese árbol porque era algo como que formaba parte de la familia y y además cayó como con una elegancia en una tormenta. Entonces es una bonita, para mí porque también es un recuerdo de una muerte, fue una muerte. Era un árbol que tenía 40 años, que había plantado mi abuelo. Entonces fue como la primera muerte así de mi familia y la recuerdo, no sé, con cariño. Parece un sueño. ¿Más? Mira, allí tiene el señor. Pero pueden preguntar, hablar de otras cosas, ¿eh? No tiene por qué ser el sueño, pero sí es bueno. El sueño no, es la imagen, la postal. Yo te podría decir la infancia que me he inventado, porque todos nos inventamos la infancia, la mía. La mía es el exilio. Un exilio durísimo. Es decir, y punto, no hay nada de feliz. Pero eso no quiere decir que haya sido infeliz. Es decir, yo creo que ella ha dicho... Cara ha dicho una cosa importantísima, que por suerte viene la adolescencia donde tú puedes construir la infancia. A mí yo siempre me he reído cuando han dicho, es que tú eres de donde es tu infancia tal y cual. Yo no soy donde es mi infancia. Yo soy de donde me construí en mi adolescencia. Punto. De mi infancia, lo único realmente maravilloso que hay es que nunca pasé frío, porque nací en un horno de pan, una fleca. Entonces nunca pasé frío. En unos años muy fríos, ¿no?, de la dictadura, y donde además pues siempre olía a pan. Pues claro, ahora te voy a decir una cosa, siempre me comí el pan duro, porque es lo que toca cuando eres hijo de un flequé. Te comes el pan duro del día anterior. Entonces quiero decir, pero no supone nada dramático, es decir, tal, pero sí que, pero pensando en eso, no pensando en la mía, pensaba, la infancia... no puede ser ningún lugar idílico porque es la que construye nuestro carácter, eso sí que es verdad. Y de más o menos, supongo que hay unos 27, 30 caracteres en el DMS, da un amplio abanico de posibilidades que van del miedoso al envidioso, al psicópata, al Peter Pan y a unos cuantos más, ¿no? Se construyen ahí y se construyen justamente por lo mal que se gestiona todo eso. Yo creo que al mundo no le interesa la infancia. En la nuestra, que yo sí que viví realmente la EGB, tú naciste en el 70, por lo tanto no fuiste a la escuela hasta los 6 años, es decir, yo sí que... Yo fui la primera promoción de EGB, la primera que entró a la escuela y se inventaron eso. Yo sé muy bien lo que es eso. Se le inventó un tal, me acuerdo, José Villar Palacín, sé quién era porque he trabajado mucho en educación, era un valencià
que lo único que aportó es que aportó cultura, porque era culto, era culto. Era un franquista, pero era culto. Y la educación, aun no te creas que has tenido una educación demasiado diferente a los de los demás, era del Opus Dei. La educación del franquismo se la inventa el Opus Dei. Y seguimos ahí. Eso no ha cambiado nada, porque todas las reformas hasta ahora son exactamente lo mismo. Pero sí que habéis dicho cositas interesantes, es decir, como está el otro, y lo único que tiene la infancia es que empiezas a ver en un momento ves el otro. Es muy, muy, muy interesante. Y algo tiene que tener maravilloso la infancia, porque tú has hecho mucho sobre eso, porque recuerdo que no sé si fue por el 2008 o 11, entre el 8 y el 10, tradujiste un libro maravilloso para todos los que hemos pasado y hemos leído algo en la infancia. Creo que tú tradujiste Alicia en el País de las Maravillas, me lo he imaginado. Sí, lo traduje. Sí. Vale, es que me acordaba de... Sí, pero si te fijas, por ejemplo, Alicia, que es un libro escrito, como sabéis, para encantar a una niña, es al mismo tiempo un catálogo de pesadillas infantiles perfecto. O sea, están todas las pesadillas infantiles. Caer, estar sola con extraños que no te entienden, ser examinada, digamos, o sea, tú vas examinando a Alicia. Yo, a medida que lo iba traduciendo, digamos, como que mi versión mental de Alicia cambió mucho. Dije, es muy bonito porque lo que hace Carroll es exorcizar las cosas a las que un niño tiene miedo naturalmente, ¿no? Entonces genera situaciones donde un niño naturalmente tendría miedo y esta niña, Alicia, las resuelve, ¿no? Cae, pero es fascinante la caída, se encuentra con extraños, pero es interesante, no traumático, ¿no? Es muy bonito cómo Carroll va desactivando todos los traumas. Esa es la pesadilla más horrorosa de la infancia. No sé cuánta gente... Yo creo que la hemos tenido todos. Yo me despertaba porque iba caminando, ¡fum!, y me caía. Lo que nunca he sabido es si fue antes o después de leer Alicia, en el País de las Maravillas la primera vez. No lo sé. Entonces, pero esa es una gran pesadilla infantil. Sí, la caída. Decir, ¡paf!, y te caes. La otra son las luces de colores, es decir, sin tomar ningún psicotrópico. Es decir, es muy... Y sin embargo, en Carroll la caída es precisamente la entrada al lugar maravilloso, ¿no? Es todo lo contrario, ¿no? La caída es el lugar donde empieza lo bueno, pero ¿no? hay que llegar abajo. Claro. Hay una frase que a mí me ha marcado bastante, que me gusta mucho de Alicia, es la que dice, me gustaría saber de qué color es la luz de una vela cuando está apagada. Y ahora, yo solo os quería preguntar, ¿sabéis quién es Olga Viñuales, la antropóloga? Ha escrito muchísimo. Bueno, ella ha escrito mucho sobre lesbianismo y homosexualidad, pero curiosamente una de las frases más duras que yo he oído fue sobre la infancia, porque de repente en una conferencia saltó la adopción, tú lo has dicho, es decir, porque ella es hija adoptada, ¿no? Y ha hablado mucho sobre eso, y de repente dijo, lo digo tal como lo dijo ella en catalán, dijo, la sang es más espesa que el agua. Y esto es fundamental para construir la infancia, depende de dónde venga, la consanguinidad. Es decir, cuando no hay una consanguinidad fuerte, te diluyes como el agua, que puede ser porque seas hijo adoptivo, como Jeanette decía, ¿no? O puede ser simplemente porque seas hijo de pobre. Cuando eres hijo de pobre en las escuelas de ricos, entonces ahora, esto que dices tú, ahora me viene... Yo no recuerdo la primera vez que me hice sangre. Y tuvo que ver una primera vez. De ver ahí que te ha dolido algo, ¿no? ¿Tú te acuerdas? Yo sangre no, pero que me ha dolido algo sí me acuerdo cuál fue la primera vez. ¿Cómo fue? Pues es que me rompí un brazo ayudando a mi hermano a reparar una moto. ¿Qué te parece? Qué épico. Tenía 5 años y fue muy impresionante. Pero no me acuerdo tanto de mí como de mi hermano, fijaos. Yo recuerdo el año pasado, no recuerdo la mía, pero recuerdo que el año pasado en la Feria del Libro de Madrid salí de la caseta y vi un niño con su madre y había una paloma muerta y le dice el niño a la madre muy tranquila, dice, mira mamá, una paloma muerta, ¿me la puedo llevar para mi colección de animales muertos? ¡Qué barbaridad! Y entonces yo recordé lo que me fascinaba, ¡Qué barbaridad! Los bichos muertos, ¿no? Y la muerte de los bichos y digamos y matar bichos. Ahora sí me acuerdo que me caí una vez de un fuerte que hay en mi barrio y me rompí la barbilla. Todavía tengo aquí la cicatriz y tuvo que haber sangre, pero ¿por qué no recuerdo la sangre? Bueno, ustedes no han
coleccionado postales de la infancia. ¿Y cuándo perdieron la inocencia? ¿Alguien puede hablar del momento en que perdió la inocencia? Espera que le den en el micrófono. Porque todo lo graban aquí, ¿eh? Es el gran hermano. Sí, con 7 años descubrí que los reyes eran los papás. A los 7 años. Pues mi nieto va a cumplir 7. Qué decepción. ¿Y cómo se sintió usted? ¿Cómo se sintió usted Juan, sabiendo eso? la infraestructura. Pues primero guardando silencio, porque mi hermana que me llevaba 1 año y medio, o sea, tenía 8 y medio, casi 9, tampoco lo sabía. Y entonces yo no quise descubrirle hasta que no tuvimos los regalos. Y le di la explicación, que había visto aquellos paquetes como los guardaban. Y cuando sacaron los paquetes reconocí el color de los papeles y tal. Lo que es cierto es que era una edad abocada al engaño, ¿no? Es verdad lo que decía, para mí, es verdad para mí, lo que decía Andrés, no fue un tiempo feliz. Es más, las transparencias de ese tiempo luego se van reproduciendo en nuestra manera de ver la vida, en la reproducción de los miedos, en el recuerdo de la crueldad, en muchísimas de los episodios que vivimos cotidianamente, en los desengaños de la amistad o en el trabajo, la decepción que producen los hechos que nos rodean. No fue un tiempo feliz, pero vamos a ganarle la partida a la melancolía. Señores, muchísimas gracias.